¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Es un gusto de nuevo poder encontrarnos, aunque sea así a través de estos medios tecnológicos que Dios nos permite. Espero que haya sido una semana de confiar más en Dios, una semana de buscar juntos la presencia del Señor. Debemos seguirnos llenando de fe, de confianza en el Señor y como familia también estar compartiendo lo que el Señor tiene para darnos. Y quisiera que fuéramos inmediatamente a la palabra del Señor. La reflexión que tenemos para este día está en el libro de Génesis, capítulo 26, y quiero leer los primeros 5 versículos. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Padre, te agradecemos porque podemos leer tu palabra, Señor, y estar como congregación, aunque distanciado físicamente, Señor, pero en un mismo espíritu, Señor. Es el mismo espíritu del Señor Jesucristo con nosotros. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has guardado. Gracias, Señor, porque nos has dado de tu paz, nos has dado de tu amor en medio de esta crisis sanitaria que se vive a nivel nacional y en todo el mundo, Señor. Y gracias porque tú has provisto y nos has fortalecido. Te pedimos que nos hables por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera hablar del tema bendecidos en medio de la crisis. Las crisis Dios las permite justamente porque Él necesita ajustar en nosotros el carácter, la fe y la confianza. Se cuenta de Napoleón Bonaparte, aquel hombre guerrero de Francia. Para 1812 ya había conquistado la mayor parte de la Europa de entonces. Aún así, pues le quedaron muchos enemigos y él andaba muy cauteloso. Y dice la historia que buscando cómo protegerse, convocó a ver quién podía proveerle una armadura, un escudo o un chaleco a prueba de balas. Entre los que le visitaron apareció un hombre quien se jactaba de la efectividad de su invento. Napoleón de pronto le interrumpió en cuanto a la presentación y le dijo: Señor, su chaleco ya fue probado. E inmediatamente tomó su pistola y le dijo: póngase el chaleco, quiero probarlo. Y dice la historia que le descargó sobre el chaleco toda la pistola. El hombre no se inmutó. El hombre salió completamente ileso. Solo perdió un poco el equilibrio. Pero finalmente Napoleón le compró su armadura. Fue un chaleco a prueba de balas, examinado, demostrado y probado. Pon atención a esos tres: examinado, aprobado y demostrado. Eso es mucho más valioso que alguien que nunca ha sido probado. Lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. La fe es buena, pero solo hasta cuando es probada, como está pasando en estos instantes. Cuando la experimentamos de verdad, cuando es examinada frente a las dificultades, esa fe pasa la prueba de fuego y adquiere mucho más valor. Nosotros sabemos que la plata y el oro son refinados y entonces ahí sí adquieren mayor valor. Han pasado la prueba. En el texto de Génesis capítulo 26 vemos a Isaac que está hablando con Dios. Ya él ha pasado por tantas dificultades. Hace poco perdió a su padre. Está pasando por un momento en que se avecinan hambrunas y él decide ir hacia cierto lugar. Pero en medio de todo eso
vemos que Dios le bendijo. Si leyéramos todo el capítulo 26 nos vamos a dar cuenta que Dios le bendijo en medio de todo. Y cuando hablamos de bendiciones, pues nos gusta la palabra y nos gusta escuchar de bendiciones, ¿verdad? Y es uno de los aspectos que llaman poderosamente la atención de todas las personas. El problema es que muchas veces nos enfocamos solo en las bendiciones y dejamos de lado aspectos como la fidelidad que debemos mantener para con el Señor. En Apocalipsis 2:10 hay una promesa que dice: no tengan miedo de lo que vas a sufrir, pues el diablo meterá en la cárcel a algunos de ustedes para que todos ustedes sean puestos a prueba y tendrán que sufrir durante 10 días. Mantente fiel hasta la muerte y yo te daré la vida como premio. Esa es la versión Dios habla hoy. Mantenerse fiel aún hasta la muerte y el Señor da la vida como premio. Y surge otra pregunta: ¿cómo ser bendecidos cuando todo alrededor es un caos y los problemas se acrecientan? Por eso te invito a considerar a Isaac, el hijo de Abraham, el hijo de la promesa, recuerda, uno de los patriarcas de Israel. A partir de esta experiencia aprendamos algunos fundamentos que nos permiten ver que las bendiciones se hacen realidad aun cuando vengan dificultades y obstáculos que parecen insalvables. Primero, tengamos en cuenta que Dios nos bendice aún en medio de las crisis. Todas las personas enfrentan crisis y ahora estamos viviendo una crisis no solo nacional, sino una crisis universal. Y esto constituye etapas que tienen que ir con los seres humanos. Algunas crisis obedecen a nuestros errores y otras están fuera de nuestro alcance, totalmente ajenas a nuestra voluntad. Pero debemos saber que nada escapa a la supervisión y control del Señor Dios. ¿Cómo enfrentar las crisis para que se conviertan en bendiciones? Hay que estar tomados de la mano del Señor, prendidos a la mano de Dios con fe y no soltarnos nunca por ningún motivo, como dice el salmista en el Salmo 63, a ti se aferra mi alma, tu diestra me sostiene. Isaac es un ejemplo de este principio. En el versículo 1 leíamos en la Nueva Traducción Viviente: un hambre terrible azotó la tierra como había ocurrido antes en tiempos de Abraham. Así que Isaac se trasladó a Gerar, donde vivía Abimelech, rey de los filisteos. Él quiso encontrar allí no solo alimento, sino protección. Pero frente al hambre tuvo que tomar una decisión. Y si bien es cierto, Isaac estaba en los planes de Dios, recordemos, como parte de la promesa a Abraham, no fue ajeno a los problemas. Estos tocaron a su puerta. Igual sucede con nosotros. ¿Qué hacer entonces? Desarrollar confianza plena en que aún en medio de las crisis Dios nos bendecirá. No hay problema que esté por encima del poder de nuestro Dios. Alguien dijo que en el plan de enseñanza que Dios tiene para nosotros, primero hace la prueba y luego nos da las lecciones. Diferente a como nos enseñaron en la escuela, ¿cierto? Nos enseñan las lecciones y luego hacen una prueba, un examen. Pero en el plan de Dios, primero en la prueba nos lleva para recibir las lecciones que Él quiere enseñarnos. Segundo, no siempre nuestros planes son los mejores. Cuando Isaac vio que el panorama se le oscurecía, quiso resolver los problemas a su manera. Esa es la tendencia humana. No obstante, Dios le llamó la atención. En el versículo 2 dice: el Señor se le apareció a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te pido. Al igual que Isaac, quizá tú has procurado encontrar soluciones en tus propias fuerzas, tus propias ideas, tu propia capacidad cuando llegan las dificultades. No obstante, aunque nos parezca que las alternativas que hemos diseñado son buenas, lo esencial es depositar toda nuestra confianza en Dios. El Salmo 7 o 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Ten presente que no siempre los planes que elaboramos son la vía más rápida y segura para salir de los problemas y de las crisis.
Aquí, en lo que estamos viviendo con este coronavirus, tuvieron las autoridades que obligar a la gente a estar en sus casas, tratando de evitar que la contaminación se extendiera. Muchos desobedientes han sido infectados. No siempre nuestros planes son los mejores. Debemos aprender a escuchar y someternos. Y el tercer principio que aprendemos de este texto de Génesis 26 es que Dios nos acompaña en medio de las crisis. La primera idea que nos asalta cuando enfrentamos crisis es que estamos solos, ¿verdad? Pero es una equivocación. Dios está con nosotros en todas las circunstancias buenas o adversas. Dios llamó la atención de Isaac en el versículo 3 de Génesis 26. Vive aquí como extranjero en estas tierras, y yo estaré contigo y te bendeciré. Yo con estas palabras confirmo que te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia, tal como le prometí solemnemente a Abraham tu padre. Cuando obedecemos la palabra de Dios, cuando nos sujetamos a su voluntad, Él nos ofrece salidas a cualquier encrucijada que vivamos. No nos abandona a nuestra suerte. Por eso no debemos llenarnos de miedo. El Señor está y estará siempre a nuestro lado para ofrecernos dirección y fortaleza. Obviamente, siempre en el tiempo de Dios. El salmista dice, nuestra alma espera al Señor, Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. El cuarto aspecto es que Dios no solo nos bendice, sino también bendice a nuestra descendencia. Y en esta crisis sanitaria me he preguntado, ¿cómo habrán hecho aquellas personas que no soportan a sus propios familiares para estar juntas, encerradas durante esta cuarentena? Hay muchos testimonios, sin embargo, de personas que se han reconciliado, esposos que se han reconciliado, hijos que han aprendido a pasar un buen tiempo con sus padres, que han perdonado, que han valorado de nuevo a sus hijos y a sus cónyuges. Sin embargo, debemos saber que, aunque se dan estas cosas, Dios tiene bendición, no solo para los padres, sino también para los hijos y para los abuelos. Cuando buscamos a Dios en medio de la crisis como la que vivimos, Él nos da la salida a los problemas y además alcanza con enormes bendiciones a nuestra descendencia. Por eso te invito a considerar lo que dijo el Señor a Isaac cuando atravesaba este laberinto muy complejo de dificultades. Versículo 4. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas de los cielos, y les daré todas estas tierras, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Si quieres que tus hijos, tus nietos, tus bisnietos reciban las bendiciones, debes comenzar a ser fiel a Dios. Si nosotros no damos el ejemplo, si nosotros no obedecemos la palabra del Señor, ¿cómo van a ser bendecidas nuestras generaciones? El Señor había dado una promesa a Abraham y dijo que su descendencia sería bendita. Ya no está Abraham, es Isaac, su hijo. Y a través de él el Señor cumplió sus planes. Y el último aspecto, debemos esperar y fortalecernos en la promesa de Dios. Si creemos de verdad en las promesas de Dios, nos vamos a afirmar en ellas, las vamos a hacer nuestras y no nos vamos a apartar ni a derecha ni a izquierda. Y entonces vamos a experimentar una vida victoriosa porque es el Señor quien va delante nuestro. El Señor nos va a llevar a buen puerto. El Señor nos saca de los desiertos y de las crisis y nos permite gozar de las bendiciones. Fue Dios quien dijo a Isaac en el versículo 5, yo haré esto porque Abraham me escuchó y obedeció todos mis requisitos, mandatos, decretos e instrucciones. Entonces Isaac se quedó en Gerar, no fue a Egipto. Aprendamos a escuchar la voz de Dios. No salgamos llenos de miedo, de pavor para cualquier lugar. Primero oremos y preguntémosle al Señor qué es lo que Él quiere. Puede que a veces las promesas nos parezcan lejanas, pero es esencial que permanezcamos firmes
y que perseveremos. Dios nos las ha dado y Él las va a cumplir en su tiempo. Recuerda que el Dios de poder en el que hemos creído jamás improvisa. Él tiene todo cuidadosamente planeado. Alguien dijo que cuando Él está en silencio, está trabajando. Así que la invitación finalmente es para que te decidas a caminar en las bendiciones de Dios en medio de esta crisis que estamos viviendo, que está produciendo crisis económica, además de la crisis de sanidad y tantas otras crisis. Las bendiciones de Dios son para todos nosotros. Alcanzan también a nuestra descendencia. Basta que creamos en las promesas que Dios nos ha dado, que nos afirmemos en ellas y nos dispongamos a caminar en una dimensión de bendiciones de manera permanente. Están a tu disposición esas promesas en la Biblia y también a disposición de todos aquellos que se atrevan a creer. Y quizás si alguno de los amigos nos está escuchando, quizás no hace parte esencialmente de la congregación aún, pero no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador. Hoy es el día para que le abras las puertas de tu corazón. O quizás Dios te ha estado hablando en este tiempo y tú no has tomado en serio el servicio al Señor. Hoy es el tiempo de que te reconcilies con el Señor. Él permitirá que haya cambios permanentes en tu vida personal, en tu vida espiritual, en tu vida familiar, en todas las áreas de tu vida. Así que la invitación es para que le abras tu corazón a Jesucristo ahora. Oremos. Padre del cielo, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Gracias por las bendiciones que tú tienes para darnos, aún en medio de esta crisis, Señor, tan difícil. Y Señor, oramos por nuestras autoridades y pedimos que tú les des sabiduría cómo actuar. Oramos por los que están, Señor, haciendo las pruebas para descubrir algún medicamento que ayude, Señor, a evitar que se siga propagando este virus. Pero ante todo oramos que tú detengas, Señor, esta pandemia en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu palabra dice que todo lo que pidamos al Padre creyendo lo recibiremos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Señor, detén este virus, Señor. Guarda a tu pueblo. Y como hiciste con el pueblo de Israel, el pueblo hebreo en Egipto, Señor, guárdalo, protégelo puertas adentro, porque, Señor, allí están los que te aman, y el ángel de la muerte no pasará allí, porque la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo los guarda. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Manténganse con fe, con confianza. El Señor está a su lado, el Señor no les ha abandonado, todo lo contrario, anímense. Que el Señor les bendiga.